El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:25, gracias. Ya mismo estaremos dialogando con el asambleísta Ronnie Aliaga de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ronnie Aliaga está encabezando la lista de precandidatos a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas del movimiento Centro Democrático, lista 1. Ya mismo estaremos dialogando con Ronnie. Antes, Francisco Jiménez nos acompaña, quien también está de precandidato. Él es presidente de CREO en la ciudad de Guayaquil, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo le va, Francisco? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto poder compartir con ustedes a esta hora. Usted está como precandidato para la asamblea también, ¿no? Es correcto. ¿Por qué distrito? En el distrito 2 de la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo configuraron las listas ustedes de candidatos a la Asamblea Nacional? Bueno, primero a partir de un trabajo político con las bases, nosotros tenemos como Movimiento Nacional estructura en las 24 provincias, en los 221 cantones, y dentro de eso hay una actividad que se desarrolla todo el año. Entonces, con un proceso, por decirlo así, de contacto permanente con nuestra gente, se van haciendo una lista de precandidaturas, luego eso sube a la estructura provincial para ver cuáles son los perfiles más idóneos, y finalmente en el proceso de democracia interna se van definiendo los nombres que luego son aprobados en Asamblea Nacional. Ese más o menos es el proceso. En este caso, CREO decidió exclusivamente apoyar a gente de la casa, a gente del movimiento CREO. No se buscó opciones externas. Mayoritariamente, diría yo, mayoritariamente. Los procesos nunca son absolutos en ningún lado. Entonces, aquí estamos hablando de 4 distritos, cada uno con 5 candidaturas. Estamos hablando de 40 candidatos entre principales y suplentes. Entonces, lo hicimos mayoritariamente con gente de la casa, pero también gente que en el proceso se iba uniendo de los diferentes colectivos, ¿no? Movimientos, organizaciones sociales, organizaciones cívicas y por supuesto, personas afines a lo que nosotros representamos como proyecto. Ahora, ¿usted cuánto tiempo está en CREO? ¿Desde hace cuántos años forma parte de CREO? A ver, a mí en el 2014 César Monge me invitó a participar en un colectivo que se llamaba Compromiso Ecuador. ¿Cómo no? En esa época, pues la lucha era contra la reelección indefinida y todo el sistema autoritario que quería instaurar el expresidente Rafael Correa. Vinimos personas de diferentes perfiles, de diferentes procesos, a conformar lo que en su momento se llamó Compromiso Ecuador, lo cual nos permitió, digámoslo así, dejar una posición bastante clara, institucional, respecto de lo que estaba sucediendo en el país y lo que estaba intentando implementar el gobierno. Eso duró unos 3 años, hasta las elecciones del 2017. Luego en el 2017 yo apoyé a Guillermo Lasso y a finales de ese año me invitaron a participar y ya a afiliarme oficialmente al movimiento y luego de eso me dieron la posibilidad de ser presidente cantonal de CREO Guayaquil, que es el cargo que ostento actualmente. Correcto. Yo le hago esta pregunta en 2 vías. La primera, y digamos, con la experiencia de 2017 a través de la alianza con Suma, resulta que muchos cuadros del movimiento CREO quedaron relegados o excluidos de la posibilidad de participar en las listas porque había que generar listas alternadas, construir listas alternadas. Yo le hice esta pregunta la semana anterior a Guillermo Lasso, que conversó conmigo en este espacio, y Guillermo Lasso reconoció que fue un error que cometieron al generar la alianza con Suma, que se rompió casi de inmediato una vez que se posesionó la Asamblea Nacional el 14 de mayo del 2017. Hoy no se cometió el mismo error. Yo le pregunto a usted, Francisco, ¿efectivamente esa alianza como se configuró hace 4 años fue un error? Lo que pasa es que las cosas que se hacen al apuros pueden ser generalmente un error. A veces salen bien, la mayoría de las veces salen mal. En ese caso fue una alianza prácticamente pegada con baba. A la primera de bastos en la asamblea se vino abajo y obviamente nosotros perdimos la posibilidad de tener a nuestros propios cuadros. Pero las organizaciones políticas son así. Nosotros tenemos 10 años ya como organización política. Toda organización política es un test permanente de ensayo y error. Creo que aprendimos, estoy seguro que aprendimos de esa experiencia que tuvimos en ese momento con el movimiento Suma. Y hoy, pues, a partir de esa experiencia privilegiamos a nuestros cuadros sin dejar de lado que tampoco nadie llega solo.
Claro. Llegamos con un tablero de unidad y con apoyo de otras personas, pero está claro que la prioridad hoy la tiene nuestra gente y el proceso que hemos venido dándole forma durante todo este tiempo. Correcto. La segunda parte, aprovechando su respuesta a la pregunta anterior. Usted nos recordaba que en 2014 se adhirió a Compromiso Ecuador y luego empezó a formar parte de Creo. Pero usted era un hombre de la ruptura. Y usted fue funcionario del gobierno de Rafael Correa, si la memoria no me es infiel. Creo que llegó a ser hasta gobernador de la provincia del Guayas. Corrígame si estoy equivocado. Es correcto, todo eso es correcto. ¿Y qué pasó en el camino? Pues que ellos cambiaron. ¿No cambió usted? Yo no. Yo creo que cuando uno llega al poder hay dos cosas que suceden. O un proyecto se mantiene fiel a sus principios y a los valores que le dieron forma, o cambia en función de prioridades de búsqueda del poder, de obtención de dinero ilícito, de comportamientos irregulares, de procesos autoritarios. Y ahí la persona que está ahí tiene dos opciones. O te quedas adentro asumiendo el costo de lo que va a venir después, o te sales, porque eso no coincide con tu forma de pensar. Yo me salí y lo hice de hecho bastante temprano, porque yo fui gobernador del 2008 al 2009, cuando Rafael Correa contaba prácticamente con el 80% o más del apoyo del país, y jamás nunca más volví a desempeñar ningún cargo desde el 2009. De eso han pasado ya 11 años, no me arrepiento porque siempre he tratado de ser coherente con lo que pienso y con lo que considero debe hacer el Ecuador para salir adelante. Ahora, es inevitable preguntarle, ¿no? Usted siendo funcionario del gobierno de Correa, ¿cómo es que estuvo en el gobierno de Correa y luego aparece en el movimiento Creo? Y digo, hablo desde el punto de vista político e ideológico. ¿Qué explicación le puede dar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia sobre este cambio? Yo nunca fui un fanático, nunca. Siempre he considerado que un país para poder salir adelante necesita crecimiento económico, estabilidad política, consolidación institucional y además un nivel cada vez mayor en la calidad y cobertura de los servicios públicos. Eso era lo que inicialmente proponía Rafael Correa y parte de su grupo. Claro que en toda colcha entran algunos retazos y en toda malla se filtran algunos cangrejos, pero ese no era el espíritu inicial del proyecto. Y después, cuando vi que iba adquiriendo un carácter un poco fanático y con visiones un poco estatistas de la sociedad y de lo que debía ser la labor del Estado, pues simplemente me aparté porque yo no coincidía con esas ideas. Y hoy, desde el punto de vista del movimiento Creo, uno no se puede decir que está absolutamente de acuerdo con todo, pero en lo medular, en la gran mayoría y en los principios de republicanismo, de institucionalidad, de crecimiento económico, de respeto al individuo, de consagración de las libertades, estamos absolutamente de acuerdo. Pero ideológicamente no se pasó Francisco Jiménez a la antípoda, es decir, del un extremo a otro. Es que yo nunca fui un extremista y Creo no es un partido extremista y País en su momento no se presentó como un partido extremista. Además, los membretes están para la prensa, para los medios, para quienes juzgan desde afuera lo que está sucediendo Pero adentro. usted sí cree en las ideologías, en la concepción ideológica que tiene que tener un político, un ciudadano, una persona. Yo creo en la base de un comportamiento a partir de valores y de principios. Y obviamente que hay una concepción de base ideológica, pero esto no es fijo, esto va mutando con el tiempo. Los extremismos nunca han tenido cabida en nuestro país. Siempre hemos sido un país que busca estar alrededor de un criterio de centro. Claro, centro-izquierda o centro-derecha. Y también déjeme decirle algo. Cuando uno es más joven y tiene obviamente preocupaciones por la justicia social, que en realidad nunca se pierden, tiende a ser, diría yo, un poco más de izquierda. Dicen que quien a los 25 años nunca ha sido de izquierda, nunca ha sido joven. Y dicen que quien después de los 40 sigue siéndolo, probablemente se quedó enfrascado en la juventud. Tampoco creo que todo el mundo recorre el mismo camino, pero cada quien tiene su propio peregrinaje intelectual. Y yo tuve el mío también. Yo soy un convencido del rol de la empresa privada en el país. Soy convencido del rol que debe ser ciertamente reducido del Estado en el país. Con Estado, en vez de tener un Estado obeso y grande, tiene que ser un Estado pequeño
y con mayor calidad en cuanto a la prestación de los servicios. Pero usted sí cree, por ejemplo, en el papel regulador del Estado, por un lado, Sí. y también le pregunto si por otra parte cree usted en la necesidad de la redistribución de la riqueza, de la justicia social con libertad, de la equidad, etcétera. ¿Usted cree en esos conceptos, Francisco? Por supuesto que sí, pero son variables que tienen que irse ajustando, porque déjeme ponerlo en términos un poco coloquiales. A veces ha sido utilizada esta frase para mal, pero yo quiero utilizarla para bien. Si es que no hay torta que repartir, primero hay que crearla. ¿A qué me refiero? Que si un país no genera crecimiento económico, y eso obedece no a recetas que nos inventamos de la noche a la mañana, sino a esfuerzos que han llevado a cabo los países de manera continuada a partir de determinados conceptos, y eso no lo logra hacer un país a través del tiempo, el día de mañana no va a haber dinero que repartir y no se puede vivir siempre del Estado. Entonces, yo creo que la actividad política en nuestro Ecuador, que es un país complejo, que tiene realidades distintas, donde la gente de la costa pues tiene sus diferencias conceptuales de la gente de la sierra, pero tenemos una misma base de aspirar a un progreso y aspirar a tener condiciones de mayor equidad en el desarrollo de nuestras vidas, es algo que no se configura de la noche a la mañana, sino que va tomando forma a partir de esas experiencias. Yo, afortunadamente, las tuve. Vi lo que era el proceso de la Revolución Ciudadana, no me gustó y me separé. Fui mutando un poco en mi pensamiento, sí, es verdad, fui mutando porque me di cuenta que esa no era la vía para el desarrollo del Ecuador. Hoy me siento muy cómodo en Creo, también es cierto, me siento muy cómodo en Creo. Y coincido a partir de las conversaciones que hemos tenido con Guillermo Lasso y con muchos de los otros líderes del movimiento, en que estamos por el camino correcto y con un proyecto de país que verdaderamente nos representa. Ahora, también en Creo, usted coincidirá conmigo, hay unas visiones todavía mucho más radicales. Yo he leído algunas figuras del movimiento Creo que tienen una posición extremadamente libertaria. Y digo extremadamente para mi gusto, porque yo sí creo en la ideología, yo también tengo una ideología. Yo no concibo un ser humano que no tenga una ideología. Yo creo que debemos tener ideologías. Sí, pero la habrá ido cambiando en el transcurso de su vida. Sí, por supuesto, porque uno va madurando. Por supuesto, uno va madurando en el camino. Uno tal vez lo que yo pensaba hace 20 años no es lo mismo que yo pienso hoy. O sea, con la madurez de la vida uno ve las cosas de otra manera. Pero yo no creo, cuando alguien me dice, para mí no son importantes las ideologías, yo me asusto. Porque las ideologías son importantes. No concibo a alguien que me diga eso. Pero ojo, son un punto de partida, no un punto de llegada. Son un punto de partida que uno tiene que contrastar con ensayo y error y que definitivamente va mutando a medida que usted va avanzando. Porque las ideologías no tienen una validez per se, tienen una validez como herramienta para darle forma a una idea de país. Oiga, y ya que hablamos, Francisco, de ideologías, yo le pregunto, usted nos ha hablado de una evolución de su propio pensamiento con el paso de los años. No es el mismo Francisco Jiménez 2020, el de 2008-2009, cuando fue gobernador. Pero le pregunto, ¿y el Francisco Jiménez que fue parte de la ruptura, sigue existiendo ese Francisco Jiménez o ya no? Una parte de mí sí, claro, obvio. Uno es el producto de muchas experiencias y yo no puedo decir que todo eso ha sido eliminado. Hay una agenda con la que yo no concuerdo, que en su momento decidió impulsar la ruptura, pero las bases de republicanismo, de institucionalidad, de preocupación por los menos favorecidos, de ese principio de justicia social siempre están presentes. Yo creo que uno va mutando en el camino, pero la esencia no cambia. Cambia probablemente el enfoque a partir del cual uno espera construir y darle forma a un país. Y eso sigue vigente en mí. Lo que sucede es que he identificado vías mucho más eficientes para lograr ese progreso que el Ecuador requiere. Y en eso tiene una participación fundamental el sector privado, en eso tiene una participación fundamental la fuerza que le demos a las instituciones, en eso tiene una participación fundamental el Estado de Derecho y obviamente también la búsqueda legítima del crecimiento económico. ¿Y qué piensa hoy de la ruptura? ¿Qué piensa, por ejemplo, de aquellos que fueron compañeros suyos en su momento? La ministra de Gobierno, María Paula Romo, el señor secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, el presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Norman Ray, por mencionar a tres de las figuras más conocidas de la ruptura. ¿Qué piensa hoy usted de ellos? Bueno, yo la verdad les tengo consideraciones personales. Dicen que en política uno no hace amigos, pero yo en ellos me ayudaron a mí a crecer políticamente, a entender muchas cosas, y yo a ellos les tengo
consideraciones personales. En el camino, cada uno tomó su rumbo. Yo me separé y me desafilié de la ruptura allá por el 2013. Ellos continuaron con el movimiento. Yo me separé porque ya no coincidía con la agenda que estaba impulsando en esa época el movimiento. Ellos siguieron su camino, han buscado apoyar a Lenín Moreno. Yo tomé otra ruta totalmente distinta. Les guardo consideraciones, les guardo aprecios. Creo que han cometido errores y han tenido aciertos en este periodo. Y hoy, por ejemplo, con la agenda de ellos, ¿coincide usted o no? No, yo no coincido con la agenda de ellos. Con la agenda política de ellos yo no coincido. ¿Por qué? Creo que ha habido mucha improvisación en este gobierno. Creo que la agenda económica ha sido absolutamente errática. Creo que en la agenda institucional hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Creo que hay un nivel de desgaste ahí que meritaría algún tipo de reflexión. Pero son cosas que no van en detrimento del cariño que yo siento por ellos. Pero como todo en la vida, tenemos nuestras diferencias conceptuales. Yo las mantengo con ellos. No dejo de apreciarlos y de recordar con cariño el tiempo que tuve con ellos. Pero cada uno decidió seguir su propia vía y yo seguí la mía. Correcto. Y con esto cierro. ¿Ha conversado con ellos en los últimos tiempos, tal vez por cuestiones políticas, tal vez por un apoyo a Guillermo Lasso? Verá que sobre Creo hay, digamos, una presunción de un segmento de la sociedad. Les acusan de haber cogobernado con Lenín Moreno, Francisco. Nosotros lo que hicimos fue apoyar una agenda legislativa que tenía una serie de puntos. Algunos se cumplieron, otros no se cumplieron. En el momento en que algunos de ellos que consideramos particularmente importantes no se cumplieron, pues simplemente lo que hicimos fue separarnos. Nunca hemos pedido troncha, nunca hemos pedido espacios, no hemos puesto un solo funcionario dentro de este gobierno. Creo que son cosas que tienen que quedar claros para la ciudadanía. Y en algún momento sí, yo he conversado con ellos. Como les digo, no somos enemigos, nos llevamos bien. En algunas ocasiones nos ha tocado discutir sobre ciertas cosas o ciertos enfoques, en otras he coincidido. Yo no he perdido la relación con ellos, pero estamos claros que cada uno ha decidido seguir su camino, yo he seguido el mío. Yo nunca he dejado de ser crítico con el gobierno, sobre todo con esa improvisación de la cual ha hecho gala y basta con el gran número de vicepresidentes que ha tenido. Ahora dicen que hasta la nueva vicepresidenta también quiere renunciar. Pero estos son hechos políticos. Yo, mire, le digo algo. Hay algo que usted tal vez no conoce de mi perfil porque la entrevista ha sido exhaustiva, pero yo... Espero que le haya gustado la entrevista. No, muy buena, muy buena. Pero le quiero decir algo. Yo tengo un perfil deportivo muy marcado. Traté de ser futbolista profesional. Mi tío fue Abel Jiménez Parra, un gran basquetbolista. ¿Cómo no? He tenido un primo hermano que jugó en Grandes Ligas, Álvaro Cañarte, jugó el primer pitcher de Grandes Ligas en Estados Unidos. Entonces... yo entiendo que hay una lógica de la cancha en la cual uno compite con vigor, con fuerza y con lealtad también. Y una vez que termine el partido nos damos la mano caballerosamente si es que ha habido igual caballerosidad en la cancha. Y esa es un poco la lógica que yo aplico en mi vida. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo y luchar por determinados espacios y diferir en conceptos. Pero una vez que eso termina, tiene que subyacer el ser humano, la persona, y tener criterios claros de que aquí de lo que se trata es de sacar adelante un país y no privilegiar intereses personales. Correcto. Francisco, gracias por estos minutos, los valoro mucho, creo que ha sido una charla muy interesante. Gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Gracias a usted, Fabricio, un gusto. Son distintas de como son en Guayaquil, pero son muy interesantes también. Así, ¿cómo son en Guayaquil? Tal vez son un poco más aterrizadas sobre la coyuntura, ¿no? Se habla muchísimo de la coyuntura, pero a veces los temas conceptuales que también es importante tratarlos y hay que indagar bien en la persona de cómo va procesando las personas esos conceptos personales son también importantes y eso a veces le damos más importancia en este tipo de entrevistas. Muy bien, igual ya habrá oportunidad de seguir conversando. Gracias a Francisco Jiménez, quien es el presidente del movimiento Creo en la ciudad de Guayaquil y precandidato a asambleísta por esa organización política. 7:44 en A Primera Hora.